El mieloma múltiple en algunos casos no es necesario tratarlo de inmediato. Si la afección es de desarrollo lento y no causa signos ni síntomas, es posible que el médico recomiende un control minucioso en lugar de un tratamiento inmediato. Los tratamientos para controlar la enfermedad pueden ser locales, procesan el tumor sin afectar al resto del cuerpo. Estos son más propensos a ser eficaces para los cánceres en etapas más tempranas. Sistémicos. La patología también se puede tratar con medicamentos que se administren por vía oral o directamente en el torrente sanguíneo. Estas terapias sistémicas pueden llegar a las células cancerosas en cualquier parte del cuerpo. Enfoques comunes de tratamiento. Este consiste en combinar diferentes tipos de tratamientos simultáneamente o uno después del otro, dependiendo si el paciente es o no un candidato para un trasplante de médula ósea. Quienes administran los tratamientos son el cirujano ortopédico, oncólogo especialista en radiación y trasplante de médula ósea. Mieloma múltiple, el tema del día de hoy. Para eso nos acompaña el doctor Dani Golindano, él es hematólogo. Vamos a hablar sobre este tema. Gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos. Hola Dani, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Hoy hemos un adelanto, pero vamos a diferenciar bien qué es el mieloma múltiple para las personas que se están conectando y sintonizando en este momento. Recuerden que nos pueden ver a través de YouTube como Globovisión en vivo, incluso chatear por allí con nosotros. En Instagram Live por @DanielaJSalas y nuestra cuenta @salud_gb pueden mandarnos las preguntas y comentarios. Vamos a definir bien qué es el mieloma. Fíjate Dani, el mieloma múltiple es una enfermedad neoplásica o un cáncer de la sangre. Este tipo de enfermedad se disputa entre la primera o la segunda causa de enfermedades hemato-oncológicas, ¿no? Se estima que un promedio de 2.500 a 3.000 diagnósticos por año en casos de pacientes con mieloma múltiple y está caracterizado por la presencia de un tipo de células que se conocen como células plasmáticas, cuyas células se van a encargar de producir un daño óseo y un daño a nivel intramedular o dentro de la médula ósea, disminuyendo los niveles de hemoglobina, que se va a manifestar en anemia, disminuyendo los glóbulos blancos, que se conoce como leucopenia, y disminuyendo los niveles de plaquetas, que se conoce como trombocitopenia. ¿Existe algún tipo de manifestación, síntomas asociados que nos puedan alertar? Fíjate, Dani, este es lo más complejo de esta patología o esta enfermedad. El diagnóstico del mieloma múltiple se hace cuando el paciente ya hace las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad, donde hay una enfermedad prácticamente avanzada. De hecho, dentro de su plano de clasificación hay una etapa que se conoce como gammapatía de significado incierto, que en primera etapa se instala prácticamente dentro de la médula, hay producción de estas células plasmáticas, pero no manifiestan ningún síntoma. Luego puede aparecer algo que se llama mieloma múltiple o indolente, donde no hay ninguna manifestación clínica, y propiamente el mieloma múltiple, que ya vemos las manifestaciones propias de la enfermedad. Vamos a diferenciar cuáles son esas manifestaciones clínicas propias que nos dice. Fíjate, la manifestación clínica típica del mieloma múltiple es muy variable. En cada paciente se puede encasillar cada paciente por una forma, digamos, sin igual uno en relación al otro. Pero lo típico del mieloma múltiple es la anemia, la leucopenia, que es disminución de hemoglobina, disminución de plaquetas. El dolor óseo es muy típico. Dolor en región dorsal, costillas, esternón o la parte central del pecho, dolor en cadera, acompañado de estos síntomas que pueden ser la anemia o la disminución de la hemoglobina, la disminución de las plaquetas. Son los síntomas típicos y más claros que se pueden vencer en el ¿Cómo mieloma. diferenciar un dolor óseo de un dolor muscular? Fíjate que es complejo. El dolor muscular, a pesar de todo, la mayor diferencia es que el dolor muscular siempre va a estar caracterizado por la movilización o el movimiento, mientras que el dolor óseo es un dolor incipiente y constante. Okay. Es un dolor urente que está fijo en un solo sitio. Hagas o no movimiento. Hagas o no movimiento, o en cualquier posición de reposo, buscando una posición antálgica, que es ubicar una posición para evitar el dolor, siempre va a estar el dolor presente. ¿Existe alguna diferenciación del origen del mieloma? No, fíjate que el mieloma, a ciencia cierta, no se está bien claro cuál es la génesis y el origen del mieloma. Fíjate que es un tema, esta enfermedad o las enfermedades hemato-oncológicas tienen una génesis o un inicio inmunológico y es un poco complejo el desarrollo de la misma. Fíjate que el mieloma múltiple, nosotros tenemos en nuestro sistema inmune unos glóbulos blancos y aquí tenemos los linfocitos. Vamos a tener linfocitos B y linfocitos T. Cuando nosotros nos exponemos a un agente infeccioso, los linfocitos B se activan y hacen un fenómeno de maduración. Cuando ellos maduran, producen la célula plasmática. A ciencia cierta, no sabemos qué estímulo hace
que los linfocitos B estimulen de forma clonal, porque el nombre se llama clonal, que ellos clonan una célula igual, pero la multiplican muchísimas veces. Claro, porque ellos incluso cuando nos hacemos un perfil 20 y estamos en presencia de una virosis, ellos aparecen alterados. Sí, de hecho muchas veces cuando nosotros en el área oncológica o me piden, por ejemplo, una interconsulta, a veces vemos que un paciente que se ha expuesto a un proceso infeccioso puede tener células plasmáticas, pero no son patológicas. Y fíjate que tú acabas de decir algo, que cuando nos hacemos un perfil 20, una de las características en un perfil 20 que nos puede llamar la sospecha de un mieloma múltiple es la presencia de las proteínas totales elevadas en un paciente. Cuando vemos un aumento de las proteínas, eso nos tiene que llamar la atención y acudir inmediatamente a un médico para evaluar por qué tenemos las proteínas elevadas, porque el mieloma lo que va a expresar en sangre es una proteína. ¿Existe algún tipo de relación con la edad, el sexo, algún tipo de relación con alguna otra patología que debemos estar presentes y pendientes? Fíjate que en el tema de edad se establece que la edad promedio de la aparición del mieloma va en un promedio de 55 a 70 años, es más frecuente en el hombre que en la mujer. Pueden estar relacionadas con enfermedades de carácter inmunológico, como te dije, hay una entidad que se llama macroglobulinemia, que es una edad como una enfermedad incipiente. Sin embargo, se ha descrito en varios estudios que la exposición a elementos derivados del petróleo, de los petrolatos, o combustibles, fósiles, todo este tipo de eventos, pueden generar generar una condición, digamos, práctica para que se pueda desarrollar el mieloma. ¿Una persona que trabaja con estos componentes podría estar más expuesto a desarrollar mieloma? Sí, es factible que tenga más desarrollo. Sí, y si no tiene los mecanismos de bioseguridad o de aislamiento, es mucho mayor. ¿Incluso las personas que trabajan en bombas de gasolina? Sí, claro. De hecho, varios de los pacientes que nosotros hemos manejado, hemos visto que el contacto directo con el derivado del petróleo, en estos productos, los fósiles como tal, los combustibles, pueden tener una predisposición para el desarrollo del mieloma múltiple. Incluso sin tocarlo, solamente con olerlo. Solamente fíjate que más a veces uno piensa que es el olerlo, pero es la dispersión de los gases. Cuando ahí te encuentras en un ambiente donde hay gases, aunque no lo puedas oler de forma directa, tienes exposición directamente, contacto piel con esos gases. Y eso puede condicionar un estado, digamos que predictorio para que pueda padecer. Doctor, vamos a ver al regreso cuáles son esas complicaciones, dificultades, incluso el tratamiento. ¿Se cura o no el mieloma? Eso me lo responde cuando volvamos a la pausa. Dani Golindano nos seguirá acompañando, médico hematólogo. Estamos hablando sobre el mieloma múltiple, estamos conectados en las redes sociales, nos están diciendo que a través de Instagram Live no se escucha muy bien, ya vamos a revisar el volumen y además recuerda que se puede comunicar con nosotros en las redes, @salud_gb, @AnilaJSala, estamos en vivo, regresamos.